Filosofía en tiempos de no filosofía podcast. Bienvenidos al día 4 y hoy, como dijimos antes, vamos a hablar un poco de la deontología y vamos a pasar a la comparación entre el utilitarismo y la deontología. Tenemos que entender que la deontología es la ética del deber, ¿no? Que tiene conflictos y que es criticado por el problema de la universalización, dado que Kant sostiene que las máximas, que son reglas o principios que guían nuestras acciones, deben ser aplicables a todos sin generar contradicciones. Sin embargo, en la aplicación de este principio no puede resultar un tipo de unificación, ¿no? Y esto es problemático, dado que en algunas situaciones lo que parece ser una máxima válida para una persona podría no serlo para otra persona, y debido a diferencias en el contexto, por ejemplo, una persona podría justificar mentir para proteger a alguien, pero universalizar esa regla podría llevar a una situación en la que las mentiras se convierten en una práctica aceptada, incluso cuando perjudica a otros. Entonces la universalización de las máximas puede llevar a contradicciones lógicas o prácticas, especialmente cuando las normas entran en conflicto con los intereses de diferentes individuos. También la falta de consideración de las relaciones humanas y las emociones es un fuerte impedimento a la deontología, dado que tiende a centrarse a normas más racionales, ¿no? Y en el cumplimiento del deber de manera abstracta, lo que ha sido muy criticado por considerar las emociones humanas y las relaciones impersonales. Las decisiones morales no siempre son frías o calculadas, y la ética deontológica no aborda cómo los sentimientos y las relaciones personales pueden llevar a influir en decisiones éticas, ¿no? Por ejemplo, imagina que un padre debe decidir si decirle a su hijo que va a ser operado de urgencia, ¿no? Y esta, desde una perspectiva deontológica, la honestidad podría ser lo más importante, pero el padre también puede sentir que ocultar temporalmente la gravedad de la situación podría proteger al hijo emocionalmente. Entonces la deontología no aborda de manera adecuada cómo equilibrar las emociones y las relaciones humanas con los deberes morales. Y la deontología, especialmente en la versión kantiana, sostiene que las reglas morales son universales y absolutas, es decir, aplicables a todas las personas, en todos los lugares y en todo momento, ¿no? Es una ética realmente muy profunda. Sin embargo, este enfoque ha sido criticado por no tener en cuenta la diversidad cultural y las normas éticas particulares que pueden variar en diferentes sociedades. Por ejemplo, en algunas culturas pueden tener enfoques diferentes sobre lo que constituye el comportamiento ético. Por ejemplo, en cultura de la familia o el trabajo o el respeto hacia los mayores, ¿no? Entonces la ética deontológica podría imponer reglas universales que no se ajustan a estas diferencias culturales, creando así un choque entre los principios universales y las prácticas tradicionales de una comunidad. Evidentemente este problema de la deontología es bastante interesante y no se va a resolver hasta que encontremos intuiciones morales a priori, ¿no? Esas intuiciones morales a priori tendrían que ser universales por todos, pero a la vez tendríamos el problema de la autonomía, pero vamos a seguir trabajando con esto, ¿no? Pero antes vamos a introducir entonces la comparación entre el utilitarismo y la deontología. Para empezar, el utilitarismo es la teoría ética consecuencialista, ¿no? Donde la moralidad de una acción se juzga en función a sus consecuencias, y el principio fundamental del utilitarismo es maximizar ese bienestar o felicidad del mayor número de personas, ¿no? Filósofos como Jeremy Bentham, John Stuart Mill son los clásicos utilitaristas, ¿no? Que según ellos no importa el acto en sí mismo, estos son después de Kant evidentemente, y ni la intención detrás de él, directamente a Kanban, ¿no? Y también no importa un deber, sino importa el resultado que genera.
si una acción produce el mayor bien para el mayor número de personas, entonces esa acción es moralmente correcta. Por ejemplo, se tiene que tomar una decisión difícil, ¿no? Como distribuir recursos limitados en una situación de emergencia. El utilitarismo sugiere elegir la opción que maximice la felicidad y el bienestar de la mayoría de las personas, incluso si esta decisión implica hacer sacrificios para que algunas personas no las tengan, ¿no? Por ejemplo, con la deontología sería en este caso dar a las personas que están más cerca de la zona afectada, pero en la zona más rica hay más población y está, digamos, el presidente, el presidente. Entonces la ética utilitarista iría a la zona más alejada de llevar esos recursos y no a la más cercana, a la más próxima, que es lo que se debe hacer, ¿no? Porque importaría el resultado, ¿no? El resultado sería los beneficios que esta clase adinerada podría conllevar y también el mayor número de personas que hay. Pero el deber que se debería hacer es llevar a la zona más cercana y más afectada, evidentemente. Y podemos ver que la ética utilitarista también tiene este tipo de críticas. En contraste, la deontología es una teoría no consecuencialista, que sostiene que la moralidad de una acción no depende de las consecuencias, sino del cumplimiento de un deber o una norma moral. Entonces, la deontología está más centrada en lo que debemos hacer según principios universales e incondicionales, independientemente del resultado. Como sabemos, la figura más destacada de esta teoría es Immanuel Kant, y para los deontólogos, como se les dice, las reglas morales son absolutas y deben ser seguidas de forma rigurosa, ¿no? Y el principio central de la deontología es el imperativo categórico, que establece que uno debe actuar solo según aquellas máximas que puedan ser universalizadas, es decir, que puedan ser aplicadas a todas las personas sin contradicción. Y un deontólogo sostendría que mentir está mal, independientemente de las consecuencias, independientemente de si hace bien o mal del resultado, de la consecuencia, ¿no? Mentir está mal, aunque mentir pueda proteger los sentimientos de una persona o evitar un daño inmediato, ¿no? El deber de decir la verdad es inquebrantable desde una perspectiva deontológica. Entonces, como sabemos, ya tendremos que tener claro que los enfoques son diferentes. El enfoque del utilitarismo se da foco, el foco está en las consecuencias, mientras que la deontología el foco está en el deber y la intención. Esto es muy importante, la intención. Cuando hablamos de intención hablamos de algo mucho más profundo. Hablamos de un tipo de psicoanálisis mezclado con una teoría de la identidad relacionado con la construcción de un sujeto, ¿no? Con la construcción de una experiencia subjetiva. Es muy profundo hablar de intención, dado que conlleva en este foco del deber de la deontología que una acción es moralmente correcta si se realiza de acuerdo con reglas, el imperativo categórico evidentemente, sin importar los resultados, sino la acción misma. Y el utilitarismo es flexible, ¿no? Porque ya cada situación se evalúa en función a los resultados que produce, mientras que la deontología es más rígida, ya que se basa en principios absolutos, ¿no? En normas morales universales que deben ser seguidas y sin importar las consecuencias, ¿no? Seguidas. Y también conlleva un tipo de presente, ¿no? Un presente continuo donde nosotros actuamos en el presente evidentemente y no vemos el resultado, lo que genera una rigidez en el espacio y el tiempo, porque conlleva siempre a estar constantemente en el momento exacto haciendo las cosas, y cuando es más flexible ya entra la razón y ve lo que es mejor en esa situación, sea moral, inmoral, no importa, lo importante es los resultados, y según esos resultados se clasifica si es correcto o incorrecto lo que se hizo. Es bastante opuesto y muy interesante además. Como vimos, el utilitarismo es colectivista, no es una teoría, se lo considera colectivista ya que se enfoca en el bienestar mayor del número de personas. Entonces las decisiones se toman para maximizar el bien colectivo, incluso si se implica sacrificios individuales.
Mientras que la deontología respeta a todos los individuos, pero la deontología pone énfasis más en el individuo, en la experiencia individual, dado que los deberes morales que cada persona tienen que ser universalizados, ¿no? Primero empieza siendo individualista, pero luego generar un tipo de colectivismo general, pero no prioriza el bienestar general al principio, y esto sobre todo el respeto a la dignidad y los derechos individuales, ¿no? Es bastante interesante, aunque Kant era partidario de estos derechos individuales de la dignidad. Al nosotros tener estos principios absolutos y actuar según esos principios absolutos que se podrían ser universalizados, podríamos no estar siendo conscientes de la colectividad y lo opuesto, ¿no? de ese tipo de mayor número de personas, el bienestar del mayor número de personas, ¿no? En una sociedad de borrachos, por ejemplo, nosotros podríamos vender alcohol y estaríamos satisfaciendo una necesidad, y la ética deontológica nos diría que eso está mal, ¿no? Sin embargo, esto se consideraría bueno porque satisfacería un bienestar al mayor número de personas, y evidentemente es como la sociedad se mueve al fin y al cabo, ¿no? Empieza por este colectivismo, mientras que la ética deontológica empieza por este énfasis más individualista en los deberes morales que cada persona tiene. Es bastante interesante también, ¿no? También es importante rescatar las decisiones morales, ¿no? Un dilema como decidir cómo distribuir recursos en una crisis. Un utilitarista podría optar por salvar al mayor número de personas, incluso si eso implica sacrificar unos pocos, pero la deontología podría decidir que la honestidad es más importante que las consecuencias, por lo que no mentiría, incluso si esa mentira podría evitar el sufrimiento o la pérdida de vidas. Es bastante interesante estos dilemas morales, ¿no? Bien, ya vimos el enfoque que ambos tienen, esta flexibilidad y este rigor, este enfoque colectivista y este enfoque individualista, pero ahora vamos a hablar de las ventajas y las desventajas que tiene, por ejemplo, el utilitarismo, ¿no? El utilitarismo tiene la ventaja de ser más práctica, ¿no? Que se enfoca en los resultados concretos de las acciones, y esto lo hace adecuado para las situaciones donde las decisiones se deben tomar considerando las consecuencias tangibles y medibles, como en la distribución de los recursos, la toma de decisiones políticas o en situaciones de emergencia, ¿no? En el ámbito de la salud pública, el utilitarismo puede justificar decisiones como la asignación de recursos limitados a los pacientes que tienen más probabilidades de sobrevivir con el objetivo de maximizar el bienestar colectivo, mientras que tiene ventajas también como buscar este bienestar total, ¿no? Porque se adapta a diferentes contextos y situaciones, permitiendo que las decisiones varíen dependiendo de los efectos que produzcan. Entonces no se requiere seguir reglas fijas, estrictas, porque se pueden ajustar a acciones de acuerdo con el bienestar total de un determinado contexto. Y en situaciones de conflicto, por ejemplo, el utilitarismo permite tomar decisiones en función de los beneficios netos, ¿no? Incluso si esas decisiones implican cambios en las reglas morales y habituales. Otro tercer beneficio, beneficio del utilitarismo es que busca esta felicidad colectiva, ¿no? Pone la felicidad colectiva por encima de principios más abstractos, ¿no? Como mencioné antes, ¿no? Por ejemplo, una sociedad de ladrones, el honesto termina siendo el villano, ¿no? Y este enfoque puede ser muy atractivo para aquellas personas que valoren más la felicidad colectiva por encima de estos principios abstractos, que sería la ética deontológica, donde en este caso robar es malo, porque si todo el mundo robara, habría un tipo de infelicidad, no sería moral, porque habría un tipo de contradicción, y eso evidentemente esa contradicción que existe habilita que no sea moralmente correcto. Por ejemplo, en las políticas públicas
esta felicidad colectiva o en los programas sociales, el utilitarismo puede orientar a los gobiernos a priorizar acciones que beneficien al mayor número de ciudadanos. Por eso es más práctica y tiene este enfoque de maximizar el bienestar. Pero las desventajas es que debido a que el utilitarismo evalúa las decisiones basándose únicamente en las consecuencias, puede justificar acciones inmorales. Así producen un beneficio neto para las mayorías, pero esto puede incluir la violación de los derechos individuales, ¿no? Que lleva a posibles abusos e injusticias. Por ejemplo, el utilitarismo podría sacrificar a una persona inocente para salvar a muchas otras, ¿no? Lo que plantea dilemas graves sobre los derechos humanos y la justicia. Otra desventaja también es que el utilitarismo depende de la capacidad de medir y comparar el bienestar o la felicidad, lo que puede ser muy subjetivo y difícil de cuantificar de manera precisa, porque las decisiones no siempre son tan claras como calcular un bienestar total. Por ejemplo, ¿cómo medimos la manera objetiva del bienestar en diferentes personas, ¿no? Si las personas tienen diferentes valores, diferentes intereses, entonces la comparación del bienestar se vuelve complicada de medir, ¿no? Y esto es una desventaja del utilitarismo, porque puede ser la felicidad de los tiranos en todo caso. Y otra desventaja también es el sacrificio de los individuos, ¿no? Por el bien colectivo. El utilitarismo tiende a poner el bienestar colectivo por encima de los derechos de los individuos, lo que puede llevar a decisiones que no respeten la dignidad o los derechos fundamentales de una persona, especialmente si esto beneficia a la mayoría. Por ejemplo, un problema puede ser de un grupo una minoría sufra por el bien general, ¿no? Lo que puede llevar a una discriminación, una opresión, que es una desventaja para la felicidad completa del bien colectivo, ¿no? Sin embargo, la deontología también tiene sus desventajas. Por ejemplo, la deontología pone énfasis en el significado de los respetos de los derechos individuales. Entonces, la dignidad y la justicia se priman, están en la cúspide. Pero a diferencia del utilitarismo, no sacrifica a las personas por el bien de la mayoría, lo que la convierte en una teoría más alineada con los derechos humanos. Por ejemplo, la deontología define el derecho, ¿no? Y de una persona debe ser tratada con justicia y dignidad sin importar las consecuencias, ¿no? Como en el caso de no justificar la tortura, incluso si se cree que esto sirve para salvar muchas vidas, o la muerte y demás, ¿no? Otra desventaja también de la deontología, o mejor dicho, una ventaja es que es más simple. Se lo pone en un marco más simple porque tiene un marco para la toma de decisiones, ¿no? Sin tener que sopesar consecuencias complejas o incertidumbres o dilemas que serían consecuencias muy difíciles de prever. Por ejemplo, si uno tiene la obligación moral de decir la verdad, la deontología se proporciona esta guía, una guía clara, que siempre decir la verdad es importante sin importar las consecuencias o los efectos secundarios. Otra ventaja de la deontología, es las reglas son universales y son aplicables a todos, ¿no? Lo que promueve un sistema moral consistente y predecible, y esto asegura que todas las personas sean tratadas por igual, bajo las mismas normas morales, y el principio de honestidad se aplica a todas las personas sin excepción, lo que garantiza que todos sean tratados con la misma consideración, ¿no? Y una de las críticas más comunes a la deontología es que es rígida, como ya dijimos antes, ¿no? La insistencia en seguir normas morales universales hace que, sin importar las circunstancias, uno pueda tomar, o esas decisiones no siempre benefician a la colectividad. En un caso, por ejemplo, donde mentir podría salvar muchas vidas, la deontología se opondría a esa mentira, ¿no? Incluso si las consecuencias son posibles, lo que podría parecer una posición moralmente inadecuada. Pero esto no es del todo cierto, ¿no? Porque este tipo de principio de incertidumbre, donde no sabríamos
si decir una mentira o una verdad podría salvar muchas vidas, ¿no? Es incierto eso. Pero es igual una crítica a esa rigidez, ¿no?, que tiene la deontología. Otra crítica es que puede generar conflictos entre deberes, ¿no?, que son igualmente importantes. En situaciones en las que los principios morales entran en conflicto, no siempre proporcionan una guía clara sobre qué hacer. Por ejemplo, un médico podría enfrentarse a un conflicto entre su deber de informar la verdad y su deber de proteger la confidencialidad del paciente, ¿no?, sin que la deontología le parezca una solución sencilla. Puede tener conflictos morales y esta es también una desventaja de la deontología. Otra desventaja es la desconsideración de las consecuencias, ¿no? La deontología, al centrarse en el cumplimiento de los deberes, puede ser vista como desconectada de la realidad práctica, ya que no toma en cuenta las consecuencias que podría acarrear una acción, incluso si esas consecuencias son perjudiciales para la mayoría. Si el cumplimiento estricto de una regla causa daño significativo a otras personas, la deontología no permite modificar la regla o adaptarse a las circunstancias para evitar el daño, sino que la acción siempre sigue siendo la acción correcta. Esa acción es el deber, ¿no? El deber de hacer lo correcto. Bien, tanto el utilitarismo como la deontología, como vimos, tienen ventajas y desventajas, ¿no? El utilitarismo ofrece flexibilidad, un enfoque más pragmático para maximizar el bienestar general, pero puede justificar la violación de derechos individuales en aras del beneficio colectivo, ¿no? Y no siempre es para el beneficio colectivo, porque hay complejitudes en ese trance de lo que es común para el pueblo. Entonces la deontología, por su parte, respeta los derechos individuales y proporciona claridad en la toma de decisiones, pero su rigidez y la falta de flexibilidad pueden resultar problemáticas, dado que en situaciones complejas ambos tendrían estas deficiencias, ¿no? Esta rigidez, esta falta de flexibilidad en la deontología y este utilitarismo con la justificación a la violación de derechos individuales, ¿no? Pero es importante ser consciente de sus limitaciones y aplicar la teoría ética que mejor se ajuste, ¿no?, a los valores y principios que se desean priorizar en cada situación, ¿no? Siempre recalcando que se tiene que estudiar más la ética deontológica y se tiene que buscar estos principios, estas intuiciones morales, ¿no? Estas intuiciones morales que tienen que salir a la luz. Bien, nos vemos el día de mañana. El día de mañana vamos a hablar mucho más y vamos a hablar de las reflexiones sobre la deontología y vamos a pasar a la ética de la virtud de Aristóteles y la virtud y el término medio. Bien, nos vemos el día de mañana. Bien.